mismo proyecto de ley, ¿no?, se oponen a él. La idea es demostrar, ¿no?, con ustedes, con la opinión de los especialistas, de qué se trata ese proyecto de ley, a propósito, ¿no?, del reciente levantamiento de huelga también de una sección, de una facción de maestros. Bueno, yo creo que el levantamiento de huelga es de la mayoría de lo que se ve, o sea, más bien son, yo creo, islas que han surgido en el conflicto, de divisiones, etcétera, ¿no? Yo creo que, por lo menos a mí personalmente, ¿no?, desde mi trabajo cotidiano, lo que más me duele son estas divisiones, peleas, ¿no? Y que en medio de las divisiones políticas están los alumnos, ¿no? O sea, hay una división claramente en el sindicato, y hay en medio de todos estos entramados políticos, de luchas por poder, están los niños y las niñas, ¿no? Que han sido realmente los perjudicados. Yo no dudo de que los profesores tienen que reclamar derechos, que hay derechos que llevan mucho tiempo sin ser atendidos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que las protestas violentas, las protestas que rompen, las protestas que nacen de espíritus y de psicologías violentistas son bien peligrosas, ¿no? Porque este profesor que rompe vidrios, que insulta a los compañeros, o que tira pintura, o que maltrata, ¿qué enseña después a sus alumnos? ¿Cómo les enseñamos a los alumnos a que sepan ser tolerantes, a que sepan resolver las dificultades de otras maneras, ¿no? O sea, a mí, más que la huelga, me asusta, ¿no?, esa psicología violentista que hemos visto que en algunos grupos, felizmente, yo creo que pequeños y minoritarios, se ha instalado. Yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo por desinstalar estas psicologías violentistas e insultantes al que no piensa como yo. O sea, creo que en un país que somos tan diferentes tenemos que respetarnos todos en nuestras posiciones y hacer las cosas dialogando, ¿no? Y eso es una de las principales cosas que se condenaban, ¿no?, de que el hecho de que estas protestas tan violentas, ¿no?, haya sido incluso protagonizado por personas que son los encargados de educar, de dirigir a nuestra población más vulnerable, a los niños, ¿no?, la educación, que es el futuro del país. Por televisión, o sea, usted lo televisa, o sea, se ve, y entonces uno dice, esto sí es triste, ¿no? O sea, a mí lo que más me entristece a la huelga, más allá, por supuesto, de las pérdidas de clases y una recuperación que yo creo que sí es posible, que además si tenemos imaginación, podemos imaginar diversos modos de recuperar el tiempo, ¿no es cierto? Se pueden dar clases en contrahorarios, se pueden recuperar, o sea, yo creo que hay formas de recuperar, sobre todo cuando hablamos de un mes, ya 2 meses no son tan fáciles, y además hay que recuperar tratando de no perjudicar ahora a los niños, porque no vamos a tener a los niños toda la semana, incluidos sábados y domingos, estudiando. Primero porque el niño no va... No es ni siquiera pedagógico, ¿verdad, no es pedagógico, no. El niño necesita sus tiempos de descanso, ¿no? Entonces, se pueden conjugar las dos cosas, yo creo que se puede hacer, y yo veo en muchísimos profesores voluntad de hacerlo y de hacerlo bien. Claro, y precisamente, ¿no?, para ir en concordancia de esta reivindicación que necesita el maestro, que también, ¿no?, usted lo señala bien, es un justo pedido por tantos años en la cual el magisterio, los docentes fueron olvidados por tantos, no hablemos ni siquiera de gobiernos, de tantas gestiones, ¿no?, nuestras autoridades, es que se propone este proyecto de ley de reforma magisterial. Incluso se dice, es una reivindicación no solamente remunerativa, sino también hasta de desempeño laboral para el maestro. Sí. Yo creo que verlo solo como un tema remunerativo es una manera muy parcializada de ver la posibilidad de un proyecto. Yo creo que lo primero que tenemos que mirar es la necesidad de que haya una sola ley, un solo escalafón, porque no es normal. Yo no conozco ningún sitio donde un gremio está regido por 2 leyes diferentes y que naturalmente hace leyes diferentes, tienen también tratos y disposiciones diferentes. Incluso hay maestros que realizan la misma labor, ¿no?, la misma carga horaria, y uno gana de repente mucho mejor que otro. Sí, uno gana más que otro, claro, definitivamente. ¿No? Pero también es verdad que incorporar todo el tema de la evaluación es importante, y es verdad que por los procedimientos que se dieron en el pasado, de evaluaciones que se sabían los datos antes de tiempo, que aunque la misma ley de carrera pública señalaba la evaluación de desempeño como lo más importante de la evaluación, sin embargo esta pesó muy poco en la realidad. Lo que pesaban eran los conocimientos, los papeles,
cuánto pesaba, como yo suelo decir, el expediente. Solo el conocimiento, cuando eso es ilógico, Y eso no es válido. Yo puedo tener incluso doctorados en educación y luego en el aula desempeñarme muy mal, ¿no? O sea, porque bueno, yo soy pagano de eso, ¿no? O sea, a mí me pusieron una ocasión a enseñar a un grupo de alumnos y a la semana, tanto el director del colegio como yo, nos dimos cuenta que eso era imposible. O sea, que los niños y yo de esa edad en el mismo salón, no había una química ahí. no había química. No. Y yo tenía entonces 2 licenciaturas, ¿no? Yo hubiera podido ganar un concurso y haber sido nombrado. Pobres niños, si me hubieran tenido que aguantar, ¿no?, toda la vida enseñando un profesor que era inútil para enseñar a niños de 4º grado. Aunque tuviera 2 licenciaturas, pero era inútil pues para niños de 4º grado. ¿Qué voy a hacer? O sea, claro, el conocimiento de por sí no es resultado de que pueda tener de repente el maestro la capacidad de llegar a sus alumnos, ¿no? Y de conseguir el aprendizaje. Y la ley y todo eso, lo que subraya es la evaluación de desempeños. Naturalmente que los conocimientos, los esfuerzos y estudios que hayas hecho por sacar diplomados o sacar segundas especialidades o doctorados o lo que sea, o maestrías, todo eso que duda que puede y debe calificar. Y es que todo esfuerzo va a ser recompensado. Ahí la meritocracia. Eso sí, pero lo importante también es cómo me desempeño en el aula, o sea, que los niños aprendan, que sea un profesor ético, para empezar, que sea un profesor que llega todos los días a su hora, que no pierdo horas con los alumnos sin justificación, en fin, y eso es lo que ve la ley. Yo creo que hay una mala venta, por decirlo de alguna manera, de la ley, cuando se dice que pretende votar a los profesores. Yo por lo menos cuando leo la ley, la intencionalidad de la ley, lo que la ley pide, no es para votar profesores, es posibilitar al profesor un mejor desempeño, dándole facilidades también para que ese desempeño pueda ser real, facilitar al profesor, porque la ley lo que pide es que aquello de lo que se le va a evaluar al profesor se le diga previamente, o sea, que el profesor sepa de qué le van a evaluar, sepa qué instrumentos se van a usar para esa evaluación y es apoyar y ayudar al profesor en su mejora de la calidad educativa. Es una ley que mira no solo a los profesores, la ley tiene, o debería mirar, porque estamos hablando en hipótesis, ¿no es cierto? Porque está en el Congreso, pero una ley que debe mirar al profesor, naturalmente, en sus derechos, también al alumno en su derecho de aprender. Y sabemos que ese es el gran reto que tenemos en el país. Nuestros alumnos aprenden poco. Por supuesto que el único factor no es el maestro, pero es un factor muy importante. Claro, y eso es incluso uno de los puntos en los cuales ha sido saludado incluso hasta por el mismo sindicato de maestros, que el debate de este proyecto de ley de reforma magistral llamada Ahora Sí se está dando con todos los puntos y las aristas que conforman el sistema educativo de nuestro país, padres de familia, sindicatos, maestros especialistas, ¿no? Porque al final este tema de educación compete no solamente a los maestros, sino a todo el conjunto de la sociedad. La educación es un problema de todos. Exacto. Es un problema de los medios, es un problema del Congreso que tiene que legislar, es un problema legislativo que tiene que dirigir, es un problema de quienes trabajamos en la educación. Es un problema de todos, no es un problema solo de los maestros, no podemos dejar a los maestros solos, porque el educar a los niños y niñas del país, a los jóvenes y adolescentes de nuestro país, esta es una tarea de todos, y todos educamos. Educan los congresistas en el Congreso cuando hacen sus debates. Así es. Y en el modo y en los modos de debatir están educando. Educan los medios en el modo de transmitir las noticias. Educamos todos con nuestras actitudes, incluso cuando vamos por la calle, si tiramos o no tiramos las cosas por la ventanilla del carro, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es lo que tiene que mirar al desarrollo del país. Un país no puede desarrollar si sus niños y niñas, sus adolescentes y jóvenes no están bien educados. A eso tenemos que apuntar, pero no apuntamos, yo no siento, yo leo la ley sinceramente, no siento que es una ley para votar a nadie. Por último, la misma ley del profesorado tiene elementos por los cuales si un profesor comete determinadas faltas también puede salir. Lo que pasa es que los procesos administrativos, para que eso se dé, son infinitos, dilatadísimos, y finalmente nadie los sigue porque... Claro, pero... comentar cuáles son los puntos en los cuales se van a calificar. Incluso el Consejo Nacional lo que propone es que sería bueno crear como un organismo especializado que sea el que lleve a cabo todo este tema, la evaluación,
el que acompañe a los equipos de evaluación, sea de las UGELs, del ministerio, de los colegios, qué sé yo, que los acompañe para que puedan desempeñar bien su labor, pero sobre todo que sea el que formule, ¿no es cierto? Porque lo que es importante es que los instrumentos de evaluación estén bien formulados y que puedan implementarse de tal manera que evitemos la corrupción, ¿no? Que es lo que más deterioró la imagen de carrera pública, ¿no? O sea, porque las pruebas se filtraban continuamente, o sea, entonces, claro, ya perdía credibilidad, ¿no es cierto? Una evaluación cuyas pruebas se filtran y se saben antes. Claro, pero en definitiva ese es un compromiso que tienen que asumir, ¿no? Una vez dado. Lo bueno es que, bueno, este tema todavía continúa en debate en el Congreso de la República, ¿no? Distintos especialistas y protagonistas de este tema al final, ¿no? La ciudadanía en general está participando. Bueno, entonces, yo creo, fíjate, sí, que lo para más terminar, importante es que esta norma que se está ahora discutiendo en el Congreso ha puesto otra vez el tema de la educación en la agenda pública. Y eso es importante, que todos percibamos la importancia de la educación en el país. Eso es, usted lo señalaba muy bien, padre. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.